nuevo, vamos a estar hablando de los principios de la oración. Los principios de oración que Jesús enseñó ahí en Lucas capítulo 11, versículo 1. Los discípulos le preguntaron a Jesús y les pidió que le enseñara a orar como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y más adelante encontramos ahí en Mateo capítulo 6, versos 5 al 8, la famosa oración, la famosa enseñanza de Jesús que lo conocemos como el Padre Nuestro. Y vayamos ahí hasta Mateo capítulo 6, verso del 5 al 8, y dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Y el primer principio que vamos a ver en esta tarde, en esta lección, es el principio de la oración privada. Jesucristo condena a los religiosos de su tiempo porque en público hacían grandes manifestaciones de oración, grandes oraciones muy elocuentes para ser visto por los hombres, pero en su vida privada esto no era una realidad, no era algo que lo practicaban en forma continua y constante. Por eso Jesús lo condena. No es que está diciendo no ores en público, pero sino que esa vida de oración tiene que ser en primer lugar en el lugar privado. Por eso habla de que, fíjense, entra en tu aposento, entra a tu habitación, entra en tu lugar secreto, entra en ese lugar donde puedes tener intimidad con papá, y en ese lugar orá con él, habla con él, contale las cosas, y él te va a recompensar en público y reconocer. Ese es el primer principio que tenemos que entender, que nuestra vida de oración comienza en lo secreto, donde nadie nos ve, donde nadie puede escucharnos, sino papá nuestro Dios. No quiero sacar la importancia de la oración que podamos hacer en nuestro grupo pequeño o en la iglesia, pero si no lo hacemos en nuestra intimidad, poco valor tendrá hacerlo en público. En segundo lugar, el segundo principio dice no usar vanas repeticiones. Quizás, como me tocó a mí en mi edad escolar, me tocó ir a un colegio religioso donde nos tocaban eh, en los servicios religiosos eh, rezar muchas veces las mismas oraciones una y otra vez, repetir el mismo rezo 9 veces, aquellos que por ahí se ubican en las novenas, y repetía el Padre Nuestro todos los días. eh, a veces el ave nos tocaba los rosarios también en la escuela, pero llega un momento en que no entendés ni sabés lo que está diciendo, lo repetís simplemente como un loro. Y la oración no consiste en repetir oraciones hechas por otras, sino que tiene que ser una comunicación que sale de nuestro corazón. Dios no quiere que nos pongamos a leer si es por vanas repeticiones. Hoy con los recursos tecnológicos hacemos un video, oramos una vez y le ponemos que vuelva a repetirse una y otra y otra y otra vez. Pero lo importante en la oración es abrir nuestro corazón a Dios, entender lo que estamos hablando con Él, lo que le queremos, lo que estamos diciéndole, y por eso es importante que podamos entender la importancia de no hacer vanas repeticiones. Y muchas veces nosotros quizás a veces criticamos a los hermanos de otra religión, pero aún dentro de la iglesia cristiana, cuando vos te pones a escuchar a ciertos hermanos cuando oran, ves que son frases hechas, frases que las escuchamos que se repiten en varias personas, y a veces uno entra en la duda, ¿realmente está entendiendo lo que está orando o simplemente está usando una metodología, una forma de orar y realmente no está abriendo el corazón a Dios? Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 18-24, una historia que es muy gráfica y podríamos decir hiperbólica, como dicen
cuando hablamos de algo que se extiende mucho, ¿no? Que nos hace entender algo. Cuando los profetas desafiaron a Elías, Elías era, sí, si no me equivoco, y a Elías sí, y los profetas de Baal, y estos comenzaron a orar, a gritar a su rey para ver quién era el Dios verdadero. Y nos dice la escritura, y tomando en base lo que Elías oró, él no habrá orado más de quizás 20, vamos a ser extensos, 30 segundos. Mientras que los profetas de Baal se cortaron, gritaron, un desastre hicieron, y el fuego no cayó. Pero cuando Elías oró para asegurarse que era el poder de Dios, tiraron agua como para que ese sacrificio sea realmente algo visible. Y dice que Elías oró y simplemente dijo: Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice que el fuego cayó y consumió aún hasta las piedras de ese sacrificio que habían ofrecido, ese altar que habían armado. Entonces, no por mucho repetir, no por mucha elocuencia, mucho griterío, Dios nos va a escuchar. Dios no es sordo, no hace falta que le gritemos a Dios, sino que Dios escucha. Y este ejemplo es muy claro de que no es necesario orar en vano, sino cuando oramos guiados por la mano de Dios, Dios nos responde. Primer principio, oración privada, allí en tu lugar sagrado. Si por ahí no tenés un lugar sagrado, cuenta una historia de una mujer que tenía muchos hijos y tenían solamente la cocina y un cuarto donde todos compartían y dormían juntos. Y esta mujer dice que en la mañana se iba hasta al área de la cocina y se ponía como una sábana, una toalla arriba de la cabeza, y ese sabían los chicos que ese era el tiempo en que su mamá estaba sola con Dios. Yo no sé si tenés la posibilidad de estar a solas o no con Dios. A veces cuando estamos viajando en el colectivo o en el auto o estamos en nuestro lugar de trabajo, podemos estar orando en silencio a Dios y estando en comunión con Él. No sé cuál es tu lugar donde podés buscar de Dios y estar con Él en tu intimidad y hablando y orando con Él. Después encontramos tres parábolas que nos hablan acerca de la oración. En primer lugar, podemos ir hasta Lucas capítulo 18, del 1 al 8. No vamos a leerlo porque si no se nos va a extender en el tiempo. Habla de la parábola del juez injusto. Dice que había una mujer viuda que le pedía justicia al rey y fue insistiendo, insistiendo hasta que lo cansó a este juez, y el juez, para sacársela de encima, dijo: para que no me rompa más los quinotos a esta mujer, le voy a hacer justicia. Y nuestro Dios no es así, no es por mucha insistencia, Él nos va a dar cuando sea para bendición y para cumplir el propósito que Él tiene. Tenemos otra parábola, la parábola del amigo inoportuno. Lucas capítulo 11, verso del 5 al 10, nos habla que aquel que tenga un amigo va a la medianoche, le golpea la puerta, le insiste, le insiste, le insiste, y por más que esté durmiendo, se va a levantar y le va a dar lo que su amigo quiere, por la inoportunidad. Y ahí en el capítulo de Lucas 11, verso 9, dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, que dice, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Segunda parábola: no hay horario inoportuno para ir a Dios. No existe el horario inoportuno. Madrugada, mañana, tarde, cualquier horario, Dios está disponible para escucharte, para estar contigo, para responder a tu oración. Seguimos. Estamos en la página 9, pasamos a la 10. Capítulo 11, versículo 11 y 13. Seguimos ahí en Lucas. Aquellos que están con su Biblia, nos habla del Padre terrenal. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará al Espíritu Santo a los que se le pidan? Y ahí nuevamente nos habla de la bondad de nuestro Papá Dios.
¿Cómo somos como padres cuando viene un hijo a pedirnos algo que necesitan verdaderamente, ¿no? A veces vienen a pedirte, a ser hinchas, ¿no? ¿Cómo les tratamos, sí? Tienen hambre, tratamos de suplir esa necesidad. Si tienen frío, si les duele algo, tratamos de suplir, de cobijarlos, de protegerlos, de ayudarlos. Así como nuestro Padre Celestial no va a estar velando por nosotros, atendiendo a nuestras peticiones, si entregó a lo más preciado que tenía, que era su Hijo Jesucristo. Si Él no tiene limitación, Dios no tiene limitación en cuanto a su poder, no tiene limitación en cuanto a los pedidos, simplemente debemos acercarnos a Él y confiar en que Él va a suplir nuestras necesidades. Siendo nosotros padres terrenales, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Cuanto más Dios que nos ama tanto, a pesar de todo lo que hicimos, de lo que hacemos, Dios nos sigue bendiciendo y nos dará bendiciones con todo eso. Tercer principio, principio de colocar a Dios en primer lugar. Y ahí volvemos un poquito a la oración del Padre Nuestro. Versículo 9 al 13 dice, pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Primera parte de este pasaje nos habla de los tres pedidos relativos al Padre. Dice, santificado sea tu nombre. No hay otro nombre como el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre como el nombre de nuestro Dios. Habíamos estudiado en lecciones anteriores acerca de la importancia y del poder que hay en el nombre de Jesús. Que cuando vamos en el nombre de Jesús, vamos como embajadores, como representantes, como uniformados soldados del reino, y el poder de las tinieblas va a retroceder porque ven esa autoridad en nosotros, porque no hay en otro nombre poder en los cielos y en la tierra, ni aún debajo de la tierra, como en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venga tu reino. ¿Qué significa esto? Que ese gobierno justo de paz y justicia y sanidad sea establecido en el lugar donde estamos. Y es una de la visión de la iglesia, que el reino de Dios sea establecido donde, en las familias de mi ciudad, de mi barrio, de mi nación y del mundo. Y que sea hecha tu voluntad. Y también cuando hablamos de reino, hablamos de un espacio físico también donde vivimos bajo esas reglas del reino. Y cuando decimos sea hecha tu voluntad, ¿qué reconocemos? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Habíamos leído varias veces este pasaje de Romano y reconocemos que esa decisión que pueda tomar Dios o eh, los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, los diseños que tienes para nuestras vidas son perfectos. Por eso decimos, sea hecha tu voluntad, porque entendemos que la sabiduría, la inteligencia y los planes de Dios son mejores que los nuestros. Así que sea hecha tu voluntad. Luego sigue con tres pedidos relativos a nosotros mismos. Dice, el pan nuestro, danos. Tiene que ver con la provisión del sustento para que tengamos vida, para que mantengamos nuestra vida en salud, en fortaleza. Necesitamos de ese pan, pero nos habla de esa provisión diaria. Y ahí podemos irnos hasta el capítulo de Éxodo, donde Dios proveía ese pan diario a su pueblo que estaba en el desierto. Cada día el maná caía, ellos recogían, excepto el viernes, el último día donde recogían para el día de reposo. Pero Dios durante 40 años fue aquel que fue proveedor del pueblo de Israel, fue fiel a ese pueblo, proveyéndole. Por eso danos el pan nuestro. Perdona nuestras deudas, es reconocer nuestra imperfección, reconocer que tenemos algo que necesitamos ser liberados, un precio que teníamos que pagar, ya Jesús lo pagó. Perdona nuestras deudas, líbranos del pecado. No nos dejes caer en tentación. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué estamos orando ahí? Reconociendo nuestra debilidad, reconociendo que somos tentados, pero que necesitamos de ese auxilio de parte de Dios
que nos dé la fortaleza, reconociendo esa ayuda en nuestra debilidad. Y en la última parte de la oración, Dios puesto en primer lugar después de nuestras necesidades. Dice, tuyo es el reino. Reino habla de un territorio con sus habitantes o sujetos, ¿sí? El reino, hablamos, a ver qué reino está quedando, muy pocos, ¿no? Pero hoy los llamamos Estado, hoy los llamamos países. Antes eran el reino de Persia, el Imperio Romano, el Imperio Otomano, qué sé, todavía muchos reinos, ¿no? Un espacio, un territorio físico donde las leyes y el gobierno es establecido por un rey, en este caso nuestro rey es Dios. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, no pertenecemos al reino de este mundo, sino que pertenecemos al reino de los cielos. Tuyo es el poder. Cuando hablamos de poder, hablamos de la facultad que tiene, o la potencia, o la fuerza para hacer algo. Y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios tiene la fuerza, tiene el poder. Fue un Dios creador, pues es un Dios justo, es un Dios que hizo milagros en el pasado, abrió el Mar Rojo, trajo victoria a su pueblo, derribó los muros de Jericó, dio la victoria a David frente a Goliat. En el caso de Elías, fuego cayó del cielo. En el Nuevo Testamento, Jesús era un continuo demostrar de ese poder de Dios, trayendo sanidad, recuperando la vista a los ciegos, haciendo a los sordos escuchar, a los sordos hablar, a los mudos hablar, perdón, a los cojos caminar. Los apóstoles también en su devenir por sus ministerios, también donde iban sanando, liberando, haciendo cosas portentosas. Ese es nuestro Dios de poder. Él tiene la fuerza de hacer algo y de vencer. Y tú ya la gloria, cuando hablamos de gloria, hablamos de la fama que es el resultado de las buenas acciones o de los logros de nuestro Dios. Grandes son tus maravillas, Dios. Los salmos hablan de eso. Dice, innumerables son, no podemos contarlas. Grande es nuestro Dios, cuántas cosas Dios hoy te ha dado. Desde el momento que te levantaste, estás respirando, pudiste quizás desayunar, pudiste vestirte, ahora estás conectado, estás participando con nosotros acá. Cuántas cosas tuvieron que pasar para que pudiéramos estar hoy en este momento. Y esa es la gracia y la gloria que tenemos que darle a nuestro Dios por todo lo que ha hecho a través de nosotros. Principio cuarto, reconocer la paternidad de Dios. Mateo capítulo 6, verso 9 dice, pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién es Dios? Es nuestro papá. Dios no tiene nietos, tiene solo hijos. Vos sos un hijo, no un nieto. Por eso no necesitamos de intermediarios. Vamos directo a papá. Tenemos conexión directa con él. Dios es el padre del pueblo y es el padre de aquellos que nacen de nuevo. Si querés ir hasta Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Esperen que encuentre, que se perdió. Eh, Se me perdió. Bueno, seguimos. Ay, no, no, es Juan 1. Ese me faltó acá. Bueno, seguimos. El principio de reconocer que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. ¿Sí? Él sabe y conoce mis necesidades y puede suplirlo. Cuando hablamos de un Dios omnipresente, que dijimos, está en todo lugar, que es omnipotente, que todo lo puede, y que es omnisciente, que todo lo conoce. No quiere decir que Dios se manifiesta en todo lugar, pero Él sabe todo lo que ocurre en cada lugar, en cada momento, y puede hacer todo lo que Él quiera. Principio 6, el principio de reconocer la grandeza de Dios. Mateo 4, 23 y 24, ese sí lo tengo, ese está ahí. Vamos, dice así, un versículo que en mi época adolescente se escribió varios libros, un autor que se llamaba Marcos Witt, que escribió Adoremos, y él hablaba, basó casi todo su libro en base a este versículo que dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y en espíritu se refiere a la naturaleza de nuestra adoración, de la proximidad de nuestro corazón a Dios. No es simplemente un acto religioso, no es simplemente cantar, es más que cantar. La verdadera adoración es un estilo de vida.
cómo nos conducimos, cómo hablamos, qué sale de nuestros labios en forma continua. Gloria a Dios. Le mandamos a freír churros por ahí. En verdad, cuando hablamos de adorarle en verdad, es que lo que le estamos diciendo a papá, lo estamos diciendo de corazón y con la razón. Y lo que canto, entiendo lo que estoy diciendo. Hay una canción muy famosa que dice, heme aquí, y envíame a mí. Lo sigo cantando porque si no se rompe la cámara. ¿Estás pensando en lo que implica ese heme aquí, envíame a mí? ¿A dónde nos está queriendo? ¿Dónde por ahí Dios te quiere mandar? Y a veces cantamos sin pensar lo que estamos cantando. Y ese heme aquí es un compromiso con Dios. Y si al otro día te piden una soncera, no sé qué puede ser, colaborar en tu grupo, ir a visitar a alguien, orar por alguien. Y no, yo no puedo porque esto, y empezamos con las excusas, ¿no? Pero tú no le habías dicho a Dios hace un ratito o el sábado anterior, heme aquí, envíame a mí, o heme aquí, envíale a él. ¿Cómo es tu canción? ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es tu respuesta para Dios? Mucho cuidado porque la verdadera adoración es una adoración de corazón, pero usando la razón. Repito, que la verdadera adoración nace en el corazón usando la razón, entendiendo lo que le estamos cantando, lo que le estamos expresando a nuestro Dios. Por eso, fíjense lo que dice la palabra de Dios, dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, porque Dios está buscando adoradores. ¿Por qué va a buscar Dios? Porque no los hay. No son muchos los verdaderos adoradores. ¿Vos sos un verdadero adorador que le adora en espíritu y en verdad? ¿O solo sos alguien que cantás canciones a Dios? Acordate, la verdadera adoración comienza en el corazón, usando la razón y obedeciéndole a nuestro Dios. Seguimos, porque si no se nos va la hora, ya estamos 18:30. La oración no cambia a Dios, pero sí nos cambia a nosotros. El principio de desear que el reino de Dios sea establecido. Cuando hablamos del término reino de Dios, no nos referimos a un lugar geográfico o físico, se refiere al dominio o al gobierno o al reinado de Dios. Su soberanía Dios nos escogió para que seamos sus colaboradores en el trabajo de expansión de su reino. Habíamos hablado. ¿Quiénes son los que expanden el reino de Dios? ¿Los ángeles? No, somos nosotros los que somos sus manos, somos sus labios, somos sus brazos que extienden el reino de Dios aquí en la tierra. ¿En qué áreas podemos establecer ese reino de Dios? En primer lugar, en nuestra vida, en nosotros. Por eso hablábamos al comienzo, en el lugar secreto, esa genuina relación con Dios. En segundo lugar, en nuestra familia, si Dios es la cabeza del hogar, a través del padre o de la madre, ese reinado de Dios se va a establecer también en la familia. En segundo lugar, en tercer lugar, en la iglesia. Hay muchas iglesias, pero no en todas están establecidos los principios y verdades del pueblo de Dios, de la palabra de Dios, perdón. En la sociedad, en la educación, en el amor, la fraternidad, la moral, en el comercio, en la industria, en los servicios, siendo honesto en todo, en esa área. El Evangelio precisa de hombres y mujeres que tengan la visión y la capacidad financiera para invertir y para administrar en el reino de Dios. Veníamos escuchando en una radio Sintonía de Vida, creo que era, ¿sí? Hay justo esta semana están compartiendo una serie de principios bíblicos de verdades financieras, de principios financieros del pastor Rick Warren. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos a dos especialistas en nuestra iglesia que hicieron el curso de finanzas, que nos hablan de los principios bíblicos para establecer el reino de Dios también en nuestras finanzas. Perdón. Donde también podemos establecer en las artes, en la música, en los medios de comunicación, en el deporte, en el gobierno, las áreas donde las tinieblas reinan, establezcamos el reino de Dios. Tenemos un ejemplo muy claro en nuestra congregación del reino de Dios en el deporte a través ¿se acuerdan de Elian? ¿Sí? Un ejemplo muy claro. En las escuelas, con los grupos de oración, me acuerdo en mi época que estábamos con
con ABUA, la Asociación Bíblica Universitaria Argentina. En los prison, en la escuela donde estemos, el reino de Dios debe ser establecido. El principio octavo, principio de conocer y aceptar y practicar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no ocurre automáticamente. Dios quiere que todos seamos salvos, pero no todos son salvos. Y ahí podemos saber que es la voluntad de Dios que todos lleguen a ser salvos, pero incluye nuestra voluntad al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y buscar y cumplir la voluntad de Dios. No es algo que Dios nos obliga, sino que es algo que nosotros tenemos que escoger. No es algo opcional el buscar cumplir la voluntad, sino es la esencia de nuestra vida. El principio de esperar en Dios, fe, paciencia, caminan de la mano. A ver si mi duda no me falla acá. Hebreos 10, a ver, creo que no está Hebreos tampoco, ¿no? Mi Hebreos tampoco. Bueno, que tiene que ver con establecer el reino de Dios. El principio de no actuar de manera precipitada cuando Dios nos está eh, dando una oración. Hablábamos, le contaba el testimonio de mi familia, ¿no? Que nos tocó estar casi 20 años orando por mi abuelo. Y a veces queremos las cosas en el instante, queremos las cosas como internet, ¿no? En un clic de distancia queremos la respuesta de parte de Dios. Oro hoy, quiero la respuesta hoy. Y no es así. Hay respuestas de Dios que nos demandan esperar. El principio de pedir, Mateo 11, 6, 11, de ser específicos en cuanto a lo que pedimos. Hay varios pasajes bíblicos que nos invitan a pedir a Dios, a orar a Dios y a clamar a Él. Y ser específicos, que es el otro principio que están de la mano, el 10 y 11. Pedir y pedir cosas específicas. Armate una lista con los motivos, de una listita con los motivos específicos. Y cuando algún motivo que yo he clamado a Dios, Dios me da la respuesta, yo pongo la fecha en la cual Dios me respondió, o si la tenía, cuando la tenía escrita en papel, la tachaba y decía como hecho, ya está hecho, ¿no? Y esa ayuda, esas listitas de oración te ayudan a ver también la fidelidad de Dios y aquellas cosas que Dios aún no te respondió. Por eso te animo a que te armes esa listita en el celular, una hojita de papel, algo que te lo tengas a mano. Y cuando ores, puedas volver a leer esa listita y ver las cosas que están pendientes y las cosas que Dios te respondió. No te olvides, la listita es muy poderosa. Aquellos que la tienen pueden dar fe que nos ayuda mucho en nuestra fe, en nuestro caminar con Dios, viendo la fidelidad de Dios. No importa el motivo que pongas, aunque sea algo simple como algún deseo, qué sé yo, eh, de trabajo, algún bien, alguna decisión, algún familiar, alguna enfermedad que alguien esté sufriendo, eh, qué sé yo. Yo oraba por mi esposa, por mis hijos, por mi suegra, ahora por la suegra para que tenga una buena suegra, como me tocó a mí. ¿Sí? Orar es un punto que Dios me respondió. Yo sé que Dios es fiel y va a responder tu oración. Principio de la oración no egoísta o no hacer la oración de la oveja, como le digo yo. La oración de solo Señor bendecime, Señor dame, Señor ayúdame, fortaleceme, todo todo para mí. ¿Sí? Hay cosas para pedir para nosotros, pero no te olvides que la oración no es solamente para nuestra necesidad. No seas un orador, podría decir, alguien que sea un orador oveja. Solo pidas para vos. Y en la clase siguiente vamos a estar hablando cómo no ser una oveja en la oración, sino ser un intercesor. Así que no te olvides, el sábado que viene vamos a continuar con esa lección poderosa de la intercesión. El principio 13, principio de comunión diaria con Dios. El pedido es para hoy, no es para esta semana. Decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, decía en Mateo, en el capítulo, en el Padre Nuestro. Y ahí uno de los momentos precisos por los cuales podemos ir a buscar a Dios es lo que nos dice el Salmo 63:1, que temprano yo te buscaré, de madrugada te buscaré a ti, Señor, nos dice el Salmo 63:1. No lo tenemos ahí en el material, pero si lo querés agregar ahí cuando estaba repasando me vino en la mente.
¿Por qué de madrugada? ¿Por qué temprano? Porque antes de comenzar nuestro día, antes de hacer cualquier cosa, buscamos la voluntad de nuestro Dios. Hablamos con Él, encomendamos nuestro día, le damos la bienvenida a ese día. El pedido es para hoy. Es una comunicación constante donde obtenemos la renovación de nuestra fuerza y muchas veces en ese tiempo de oración, de búsqueda a la mañana, antes de comenzar tu día, Dios cuando a veces lees un pasaje ya te va anticipando lo que va a ser el día, o quizás en el devocional que leas a la mañana, a veces yo me agarro, cuando leo un versículo así, todos los juegos, Cristo que me fortalece, me agarro la cabeza, ¿qué día me espera hoy? Digo yo. O otro pasaje, ¿no? La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué día me espera hoy? Ya Dios me va avisando, Él va a estar conmigo durante ese día, nos va a hacer quizás un día fácil, pero muchas veces a la mañana Dios ya te va preparando para lo que viene en el día. Por eso equipate, encontrate con Dios, pedile guía. Y quizás sea antes de levantarte de la cama en ese tiempo, por ahí algunos que son más remolones a la hora de levantarse, algunos parece, tengo unos conocidos ahí que son como la trampa de la rata, ¿no? Que suena el timbre así, ¡plin! Y se levantan. Y hay otros que dan vueltas, que casi con grúa le tenés que sacar de la cama. Bueno, no sé cómo sos vos, pero si quizás ese tiempo que estás haciendo un poco de fiaca, ponete a hablar con Dios ya de ese momento. O si te levantas rápido, ya una de las primeras cosas mientras desayunás, tomate un tiempo para hablar con Dios, para leer un pasaje de la Biblia, hacer tu devocional, apartar un tiempo al comienzo del día y encomendarlo en la mano de Dios. La oración no es simplemente hablar con Dios, es una actitud, es un estilo de vida. Recuerda buscar siempre a nuestro Dios. Principio número 14 dice el principio de la fe de una provisión diaria. Ya ahí hablamos, podemos recorrer lo que decíamos de Éxodo capítulo 16, 21, que ellos recogían cada mañana el maná del pueblo. Y en el pan nuestro, perdón, el Padre nuestro nos dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese principio es bíblico, vive para, Dios nos quiere proveer cada día, que cada día los busquemos porque cada día Dios nos va a proveer. El principio de dar y recibir perdón. Perdona nuestros pecados así como nosotros también perdonamos. Medio complicado, ¿no? Cómo a veces nos cuesta pedir perdón. Y yo creo que cuando uno se enoja con alguien, yo tengo una teoría, no sé si es muy bíblica, pero yo creo que cuando uno se pelea con alguien o uno no pide perdón a alguien, uno tiene doble problema. Porque primero tiene que pedirle perdón a Dios y después tiene que pedirle perdón a la otra persona. Entonces mejor cuanto más rápido le pidas perdón a Dios y a la persona, te ahorras dos problemas. Así que sé rápido para perdonar. Y el perdón no tiene que ver con darle la razón a la otra persona, sino liberarnos de esa deuda, de esa carga que tenemos. Acuérdate que el perdón no es decirle vos tenés la razón, sino es sacarnos esa carga y ese peso de encima. ¿Cómo debo perdonar? De corazón. ¿Y cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Encontramos un pasaje. Quiero ver si lo tengo acá. ¿Lo tenés, Nicole? Colosenses. Eh, Se le imprimí mal mi hoja de. No, no está. Sí, no, está sin imprimir mal. Bueno, seguimos. Sí, pero tenemos que perdonar como Dios nos perdonó. Y en Mateo 18, 32 y 35, ese sí está. Poco está. Está, sí. Está. Se les comparte a Nicole. Mateo 18, 35. Dice entonces llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Se acuerdan de esa parábola donde había una persona que tenía una deuda grandísima, impagable, no sé cuántos años tenía que trabajar para poder pagarla?
y el rey lo perdonó, pero él no perdonó a su consiervo que le debía migajas comparada a lo que era él, ¿sí? Es como la deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional y por ahí la deuda que vos tenés con tu tarjeta, más o menos, para hacernos una idea, ¿no? Una deuda impagable la nuestra, no sé si reír o llorar, pero bueno. Y la otra deuda era una deuda chiquita, no le perdonó. Así ese siervo que no perdonó, como él recibió perdón, recibió las consecuencias de esa falta de perdón. Por eso es importante perdonarla. El perdón no es una sugerencia de parte de Dios, no es una, bueno, si querés, si te parece, si lo sentís en tu corazón, sino es un mandato. Tenemos que perdonar si queremos que Dios nos perdone. El principio de la liberación de la tentación. Dios es nuestro libertador y siempre prepara el camino para que salgamos de la tentación. Pero también es nuestra responsabilidad prepararnos para enfrentar la tentación. ¿Cómo podemos hacer esto? Pasando tiempo con la palabra de Dios, buscando comunicación con Dios en oración y orando en el Espíritu. Hay una teoría que habla de que cuando nosotros queremos dejar de pensar en algo, ¿sí? En realidad vamos a estar pensando más en esas cosas, que es la que estamos tratando de evitarla. Entonces, ¿cuál es la solución? Para dejar de sufrir esa tentación es reemplazarlo por un nuevo hábito, por un nuevo pensamiento, desechar eso de nuestra vida, que ese pensamiento que ocupaba como un lugar, imaginémonos una biblioteca o nuestra alacena en la cocina donde tenemos una caja o algo que no tiene que estar en ese lugar, eso lo hacemos como un pensamiento, ¿no? Un mal pensamiento, una tentación, una debilidad, y ocupa ese lugar y cada vez que levantamos la vista la vemos. Entonces tenemos que sacar ese pensamiento de ese lugar o de nuestra biblioteca, eso, y tirarlo. Pero para que no vuelva ese pensamiento tenemos que llenarlo con otra cosa. ¿Cómo lo llenamos? Con la palabra de Dios. ¿Cómo lo llenamos? Con servicio. ¿Cómo lo llenamos? Con la presencia del Espíritu Santo. No diciendo no voy a pensar, no voy a pensar, no voy a pensar. Cuando terminas de decir no voy a pensar, estás pensando en eso. Por eso cambia tu manera de pensar. Cuando viene esa tentación, pensá en otra cosa, ocupate en otra cosa, en el servicio a los hermanos, preocupate, orá, no sé, Dios te guía, hermano, para poder salir de eso, pero acordate que no simplemente es tomar la decisión, sino tomar una acción para que la tentación no vuelva a estar, o si sabes que en el caso de los hombres las cosas nos entran mucho por la vista, a las mujeres por el oído, cuando ven o estamos sospechando o estamos viendo algo que nos puede llegar a motivar a la tentación, desviar la vista a otro lado, cerrar el ojo, no sé, aunque te tropiece con un palo, pero evitar la tentación. Cuando algo empieza a entrar a tu oído, cambia de canal, corta esa conversación para que esa tentación no pueda seguir haciendo nido en tu mente y pueda después terminar en el cayendo en pecado. No es que uno va por el pecado como por la calle y cae en un pozo. ¿Sí? El pecado se va gestando hasta que se rompe ese filtro o esa barrera que nosotros tenemos y lo cometemos. Así como la infidelidad no es el proceso de un momento a otro, sino que es un proceso. Nosotros también tenemos que entender que el pecado en nuestra vida muchas veces es un proceso y empieza con la tentación. La tentación no es pecado, pero si nosotros persistimos en esa tentación, en ese pensamiento, podemos llegar hasta el pecado. Así que acordate de ocupar ese lugar con otra cosa, de quizás el servicio, con la palabra, con la oración, con la canción, con lo que sea. El principio del amén es principio de reconocer que Dios tiene la habilidad para poder responder nuestras oraciones. Es como si estuviésemos diciendo, yo sé que vas a responder. ¿Sí? Es lo que hablábamos en la clase anterior de la fe. Es darle por adelantado gracias a Dios por lo que Él va a hacer. Y vamos a meterle pata con los diferentes tipos de oración y con eso vamos a ir cerrando. La oración de fe es una oración de petición, es una oración que queremos que Dios haga un cambio profundo y donde existe una palabra de parte de Dios. La oración de fe tiene que estar unida a una promesa de parte de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, todo aquel que pide recibe. Buscate una palabra para la situación que estás viviendo, si es un familiar, si es enfermedad, si la palabra de Dios permanece en mí, pedid lo que queráis y será hecho, nos dice Juan 15:7. Pedir por alguna persona en específica, en el caso de aquellos que están buscando novio, novia, formar una familia o algo,
no siempre es lo indicado. ¿Sí? Por ahí, si ya Dios te mostró a alguien, pedirle la confirmación de parte de Dios o pedir un determinado ministerio. Señor, dame algo, ministerio de alabanza. Señor, hazme un gran ministro de alabanza. Yo sé que Dios no me dio ese don, o sea, por más que ore, salvo que Dios sea tan misericordioso y haga un milagro con mis cuerdas vocales, eso no va a acontecer, porque Dios ya me capacitó, me preparó y me está cada día corrigiendo y ayudando para que yo le sirva en otra área. Así que no pidas cosas que sean caprichos. Áreas donde la oración de fe funciona. En la salvación tenemos ahí los pasajes, Juan 3:16, primera de Timoteo 2:1 al 4. Sanidad divina, tuvimos una clase completa de sanidad divina. Ahí tenemos simplemente unos versículos de referencia en el material. Prosperidad, Filipenses 4:19. Ese sí tenemos que leerlo. No podemos obviarlo. Y ese sí está. Filipenses capítulo 4:19. ¿Sí? 4:19 dice, ese hay que marcarlo en la Biblia, hacerle un afiche, una gigantografía, ponerle en la Uruguay, en el centro de la ciudad. Dice, mi Dios puede suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vuelvo a decir, ¿qué dice? Mi Dios puede suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y Dios va a responder. Romanos capítulo 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue? Jesucristo. Así que oración de fe, de prosperidad, de circunstancias adversas, acordate de estos dos versículos, Filipenses 4:13, Romanos 8:37. Son simplemente algunos ejemplos de oraciones de fe. La oración de consagración y dedicación a nuestra vida, sí, le entregamos nuestra vida a Dios. Yo me acuerdo en mi adolescencia, ¿sabes? Algunos ya lo habrán escuchado, ya le estoy aburriendo, pero me acuerdo de haber ido cuando habré tenido 13, 14 años a un congreso a la ciudad de Rosario, valga la redundancia, donde está jugando Messi hoy, la despedida de Maxi Rodríguez. Creo que nadie me esté mirando el partido mientras estamos en el ministerial, pero cuando fuimos a un congreso, literalmente el pastor empezaba a predicar y yo me dormía. Así que no escuché mucho de las predicaciones, no era muy espiritual. Pero ¿saben qué? La última reunión, cuando el pastor empezó a predicar y a ministrar, el Espíritu Santo me tocó mi vida y yo no sabía qué tenía que hacer, cómo servirle, pero yo entendí que tenía que consagrarle mi vida a Dios. Y en ese momento le entregué mi vida, dediqué mi vida a Dios para servirle. Ese es el momento que voy a decir, Señor, mira, acá estoy, no sé cómo querés usarme, dónde querés usarme, cómo querés usarme, pero acá está mi vida, yo te la entrego. Y esa oración es una oración peligrosa porque te va a cambiar la vida y va a cambiar la vida de mucha gente que está a tu alrededor. Ya estamos terminando. La oración de consagración. Después la oración de acuerdo, que ya la habíamos hablado, cuando dos o más personas oran juntas de común acuerdo respecto a algo, Dios lo hace. Ahí lo podemos ver en Mateo 18, 19 y 20. Eso ya, en algunas clases anteriores estuvimos charlando acerca de eso. La oración de unanimidad es que la oración parecía del acuerdo, pero toda la congregación está orando de manera audible o en una situación específica. Hace poquito tuvimos la semana de oración y ayuno de la iglesia. Esa tiene que ver con eso. O cuando compartimos un motivo dentro de los grupos y todos estamos orando por cierta situación o principios. La oración de entrega, cuando le entregamos problemas a Dios, situaciones familiares, financieras, enfermedades, situaciones que no podemos resolver, y es llevando ese asunto a la mano de Dios. Tomás, Señor, yo no sé cómo resolver esto. Tomás, hacete cargo de esto, papá, yo te lo entrego. A veces hasta que no llegamos a esa situación de entregarla a Dios, la situación no se resuelve y cuando ponemos en las manos de Dios, cuando entendemos que no están nuestras fuerzas ni nuestras capacidades, Dios lo resuelve, Dios trae y saca la ansiedad de nuestro corazón y Él se hace cargo de ese principio. La oración de alabanza, orar en base a salmos. Tenemos, por ejemplo, la oración de tomar un salmo. Podemos, por ejemplo, tomar el salmo, a ver, busquemos, a ver, alguno, eh, no, que podamos orar un salmo, el Salmo 100, por ejemplo. ¿Sí? Uno fácil de acordarse. ¿Sí?
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Podés cambiarle y parafrasear este texto de Salmos y orar: Señor, vengo alegre a cantarte a vos, como habitante de esta tierra bendita de misiones, gracias por nuestra tierra. Vengo a servirte hoy con alegría, vengo con regocijo ante tu presencia, reconozco que tú eres Dios y que no hay otro como vos. Y bueno, vamos orando y cambiando y tomando como guía en nuestro tiempo de oración ese versículo, o simplemente dándole gracias y reconociendo las maravillas que Dios estaba haciendo. La oración de confesión, 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Es reconocer nuestro error, confesar nuestras faltas, quizás ante un hermano, orar y reconocer y pedir perdón por eso. La oración de la intercesión, que le vamos a ver en la próxima clase, contra las fuerzas del mal, en favor de otros. Lo hacemos con ayuda del Espíritu Santo. Y por último, para cerrar, la oración en lengua, como por el don de lengua. Hay gente que ora con el don de lengua, ¿sí? Por ahí vos lo tenés, ejercelo en tu intimidad. Y si lo vas a hacer en público, que haya alguien que lo interprete. Nosotros, tomando un poco la base de Pablo, la enseñanza que le hacía a los corintios, no lo hacemos en la reunión, porque es preferible una palabra que todas las personas entiendan que 1000 palabras que nadie pueda comprender lo que se está diciendo. Pero la oración en lenguas es de mucha edificación, y ese tiempo que vos puedas estar pasando en la oración, con la oración en lenguas, es un tiempo donde realmente el Espíritu Santo, a los que experimentaron eso saben que es algo extraordinario, que, que no es simplemente Ramba agarra la bazuca o simplemente diciendo palabras, sino que es algo que venga del Espíritu Santo realmente, algo que el Espíritu Santo produce en tu vida a través de ese don. No es simplemente decir palabras que nadie entiende, sino que es un tiempo donde Dios y el Espíritu Santo te guía a orar con formas que uno por ahí no entiende, pero uno sabe que es el Espíritu Santo orando a través de nosotros, llegando al corazón de papá. Así que yo te animo a que puedas poner en práctica todo lo que estuvimos hablando de la oración. Hoy fuimos a 1000 por hora, pero es algo muy importante que podamos entender el poder que hay en la oración, todo lo que implica la oración también, y los beneficios que nos trae a nosotros la oración. Y yo te pido que lo puedas poner en práctica. Papá querido, yo quiero darte gracias, porque tu palabra es viva, eficaz. Tu palabra nos enseñas acerca de inclusive cómo comunicarnos con vos, cómo conectarnos con vos. Gracias porque en la oración hay poder. Jesús nos dio ese ejemplo, que muy de mañana se iba a hablar contigo, a planificar tu día, a escuchar tus órdenes. Imagino que habrá sido así. A la noche también, muy de noche, Él también, Señor, hablando contigo durante todo el día, una comunión, y milagros fluían, cosas sucedían. Señor, te pido que nos ayudes también a poder tener esa comunión fluida, y necesitamos de tu Espíritu Santo. Señor, perdónanos por no ser constantes en la oración, por no orar como es debido y con la intensidad que necesitamos, Señor. Por eso hoy yo te ruego, Espíritu Santo, ayúdanos en esta parte, en la oración. Ayúdanos a poder clamarte cada día y a buscarte cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y, como diría, amén. Así que muchas gracias. Cortamos la grabación. Muchas gracias.